Hola, hola, bienvenidos a nuestro espacio educativo, totalmente de formación y sobre todo de aprendizaje constructivo con perspectivas hacia la pedagogía. Lo cotidiano que vemos hoy en nuestras aulas son los que muchos otros han construido en la ciencia de la educación. ¿Qué tal? Por aquí Félix Báez, también interesado en temas de pedagogía, ansioso por hablar de estos temas tan interesantes con ustedes, comunidad que nos escucha. Así que, ¿por qué no damos inicio a este programa, Emer, hablando sobre la educación, la pedagogía y la enseñanza? Porque muchas veces son términos que pueden confundirse. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de un proceso amplio, integral. La enseñanza, algo hacia los más específico. La educación es ese proceso que facilita el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. La enseñanza está basada en esos diversos métodos de cómo yo voy a educar a la persona, un estudiante, un menor de edad, incluso un adulto. Esa es la mayor diferencia entre educación, un proceso amplio que tiene que ver con muchos ámbitos de la vida, el aula de clase, de la persona del docente, el carácter que debe tener el estudiante. La enseñanza como el método, el medio, las formas para llevar ese conocimiento, habilidades y actitudes. Pero va a llegar el momento en esta época en que hay que ampliar, hay que ver al sujeto como un objetivo de estudio. El sujeto en este caso va a ser la enseñanza, va a ser la educación y le vamos a dar por nombre pedagogía. Es decir, a todo ese proceso amplio integral, docente, estudiante, contextos históricos, se le va a dar unos enfoques desde otras ramas de la ciencia y a eso se le va a llamar pedagogía. La pedagogía está encargada y tiene como objetivo principal el planificar, analizar, desarrollar y evaluar todos los procesos de aprendizaje, todos esos procesos educativos, para así mejorar la realidad educativa, entenderla, dialogarla y poder mejorarla en el final. Así que, Emer, estos términos de educación, enseñanza y pedagogía, que muchas veces pueden usarse como sinónimos, aquí en este programa intentamos explicarlo y decir que la educación, vista desde las ramas de la ciencia, se convierte en una pedagogía y una ciencia en sí, y va a tener sus objetivos, sus métodos y hasta ahora personas que la van a estudiar y que van a tratar de ser lo más docta posible en estos procesos. Oye, Félix, gracias. Interesantísimo ver esta contraposición, no sé si decirle este cuadro comparativo que nos has hecho entre la enseñanza, la educación y la pedagogía. Y esto desde las distintas propuestas que se han venido forjando en el tiempo, porque esto no ha quedado estático, sino que ha ido también transformándose según nuestras etapas de vida y también en la época que nos ha tocado vivir. Y más de esto ha sido como un cambio de paradigma. En este siglo hemos visto que la educación ha evolucionado muchísimo, tanto de los métodos como también los niveles de enseñanza, aprendizaje. Más que en épocas anteriores, por el cambio en el concepto de niño y también de la infancia, y por lo que entendíamos como una educación formal desde pequeñitos, que ha motivado también un enorme interés por teorías y métodos de educación preescolar. Esto también se ha sentido como con un fuerte empuje en este nivel que recibió ya este tipo de escuela nueva en estos espacios, un movimiento al que pertenece también Montessori. Claro, esta línea de la pedagogía que ha contribuido a esta realidad en la que todos estamos inmersos y nadie puede escapar. En un segundo punto, considero que ha tenido también un nuevo enfoque. Esta pedagogía científica se interesa por diagnosticar la inteligencia humana y desde ese enfoque también enseña el desarrollo correcto, evitando unas desviaciones, podríamos decirle así, de la conducta que conducen al desorden mental o a cositas que podemos ver anormales dentro del comportamiento de una persona en su pleno desarrollo en la escuela.
Por ejemplo, la desobediencia, el rebelarse, hacer berrinches, unas mentiras, el desorden, algo entre los niños, rechazar la comida o las pesadillas que muchos padres se preocupan por decir o saber el significado de esto, una dependencia o una posesividad extrema o un apego a una persona u objeto, juguete y otras cosas más que podemos notar y evidenciar dentro del crecimiento de los niños. Una última consideración, pienso que Montessori creó así o vislumbró que la escuela es un espacio social, y eso lo tenemos claro, muy importante para prevenir o curar estas enfermedades, normalizar a los niños, estudiar las principales características de su personalidad y transformar la sociedad. Pienso que esta pensador exige tomar decisiones para que las enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, no se propaguen en la escuela. ¿Debido a qué? A las condiciones malsanas y de hacinamiento con que antes muchas escuelas estaban vistas o tenían este riesgo. Y a la vez esta necesidad de una buena preparación de los docentes, de modo que puedan diagnosticar temprano y correctamente problemitas en los niños, sus características particulares, para así poder tener un desarrollo intelectual óptimo. Pienso, para finalizar y ver esta opinión también que nos ha traído Félix en este espacio pedagógico, pero también de enseñanza, que la propuesta de María Montessori, aprovechando todos estos resultados o experiencias que hemos compartido en este espacio cortito, en las que poniendo en práctica su método de pedagogía activa, ella lograba importantes desarrollos en niños con algún grado de discapacidad. Ella escoge también el camino de ajustar el modelo para ser utilizado en lo que hoy se denominaría procesos regulares de educación infantil. Y esto, pues, adecuando escenarios de desarrollo de los niños, también lograba, en este caso, encaminar un conjunto de interacción entre el educador y el educando, pero sobre todo un conjunto de vivencias, de experiencias que potenciaban importantes niveles de desarrollo en los infantes. Yo creo, Emer, que esto de Montessori y todo lo que acontece con la pedagogía es muy interesante. Yo recuerdo, ¿no? Mi mamá trabaja en un centro que se emplea el método Montessori, y es de que yo soy muy pequeño, me dice cómo es que trabajan con infantes, ¿no? De preescolar. Hay que abajarse al muchacho, hay que hablarle de tú a tú, hay que dejar que experimente, que hable, que toque, que sienta, incluso que muchas veces se equivoque. Yo creo que detrás, en el fondo de todas estas propuestas de ver la educación de una manera científica, una pedagogía, es entender que el ser humano tiene muchos ámbitos en sí. Es decir, es cuerpo, es mente, es alma, es un ser social, es un ser que necesita del otro, es un ser que necesita tener la mirada hacia adentro también. Entonces, este es el papel que van a tener la ciencia. Montessori lo vislumbra muy bien, y creo que en este tipo de conversaciones remontarse a ella y los paradigmas que ha creado a partir de allí son importantes para entender la pedagogía de hoy. Muchísimas gracias, Félix, por alumbrarnos en este espacio y poder compartir en esta convivencia armónica de lo que es la pedagogía, la enseñanza, la educación, temas tan importantes en la actualidad y que tenemos la responsabilidad de seguirlo sustentando en valores de sociedad, de democracia, y potenciarlo también a una construcción de ese tejido en el que todos estamos inmersos. Hasta aquí este espacio, sobre todo de una pedagogía rica y también cercana. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Un nuevo espacio de pedagogía actual.